Hola mis locas, locos de los perfumes. Hoy nos vamos a por un perfume para ellos, para nuestros chicos. Y es que ya tenemos acá y hemos estado probando el perfume de Gentleman Givenchy, en este caso la nueva versión 2022 Reserve Privé Eau de Parfum. Aquí lo tenemos. Está en un tamaño de 60 mililitros y como hemos comentado es un Eau de Parfum. Aquí lo estamos viendo. En principio, tanto la caja y la botella son o están dentro de lo que es la misma estética de los anteriores perfumes de esta línea. Por supuesto, para probarlo, no solamente lo he probado yo para ver cómo le sentaba a mi piel este perfume, sino que también lo hemos estado probando, testeando junto a mi pareja, sobre todo porque, ya sabemos, la piel masculina pues muchas veces no es lo mismo que en la piel femenina. Aquí está. Me encanta este degradado en color, ¿vale? Bueno, degradado, aquí está la franja negra, oscura, y después vemos este color ámbar, que imagino que será tinte, porque si lo ponemos así, pues está transparente de lo que hemos usado. Bueno, pues vamos a leer las notas y comenzamos. Perfume del año 2022 de la familia Ámbar Vainilla, con notas de salida de bergamota, notas de corazón, iris y castaña, y notas de fondo ámbar, whisky y notas amaderadas. Eau de Parfum con una duración buenísima. En mí ha sobrepasado las 9 horas. Mi pareja tiene la piel un poquito más seca. Y es verdad que le ha durado sobre la 7ª hora y ya estaba un poquito más suavecita. Por eso es muy importante la diferencia de piel y tratar de tenerla hidratada. Mi chico la tiene más seca. Bien, intensidad. Comienza con una intensidad alta. Te lo pones y dices, wow, va a ser un monstruo de perfume porque tiene intensidad, al menos diría que la primera hora, pero después de la primera hora empieza a relajarse el perfume y empieza a quedarse más en intensidad media. En ropa destaca más, es como si la ropa, claro, con el movimiento, salir, pasear, gesticular, se mueve un poquito más el aroma, pero en piel se empieza a quedar media intensidad, diríamos que de alrededor de 3 horas, y después ya baja, ya se va suavizando. Aún así, incluso después de esas 4 o 5 horas, permanece en la piel, aunque de modo más personal, pero con solamente acercarte a la persona puedes sentir perfectamente el aroma del perfume. No desaparece, se suaviza, pero se mantiene. Bien, ¿y a qué huele este nuevo perfume de Gentleman de Givenchy? Bueno, es verdad que yo esperaba un poquito más sobresaliente esa nota de licor. Creo que de entre las notas que nos relatan o que nos cuentan, es un poquito la más ausente del perfume, ¿vale? Pero, después de todo, a ver, inicio. En el inicio vamos a sentir perfectamente un aroma que viene entre ámbar, sensación resinosa y el iris, muy importante. Las maderas y el ámbar están muy presentes, por supuesto que sí, y cuando te llega, por supuesto, viene con esa sensación atalcada del iris, un poquito terrosa incluso. Y ahí es cuando digo que lo vais a entender, mis chicos, perfectamente, porque si habéis probado esa primera sensación de aroma o esa imprenta que nos transmiten los perfumes de Dior Homme, rápidamente entendéis cómo sale ese aroma del iris. Por supuesto, el contexto general, cada uno tiene su personalidad, pero ahí ese iris va a venir a nuestro encuentro o aquí lo presentan de ese modo muy estilo Dior. Bien, un aroma muy interesante que me he llevado varios días analizando es la castaña en este perfume. Veréis, en algunos perfumes femeninos la castaña nos la encontramos de modo cremoso, que casi parece una crema de castañas, que he probado la crema de castañas en un restaurante, y te da la sensación más cremosita en los perfumes femeninos, ¿vale? ¿Cómo me lo encuentro aquí? Casi aquí parece como si hubieran sacado el aroma de la piel de la castaña. Y es que, por supuesto, he comido muchas castañas. Cuando
te comes cruda una castaña y no le quitas bien la pielecita que tiene por fuera, se te queda como una sensación distinta a lo que es la pulpa de la castaña, casi como si fuera algo que te raspa la lengua. Es que es distinto y es particular, porque es que quien lo pruebe, notaréis perfectamente que tenéis el aroma del iris, los aromas amaderados resinosos y ese aroma que es muy particular, es muy especial, pero cuando lo huelo me recuerda a esa sensación de casi comerte una castaña cruda con lo que es la parte de la piel que no la has quitado y se te queda un poquecito rasposa la lengua. Es que es un aroma que casi me trae recuerdos en ese sentido. Y yo creo que esa parte lo hace tremendamente interesante, particular, rico, curioso en esas sensaciones olfativas que nos va a dar. Bueno, interesante que el aroma atalcado en el perfume no se desprende de él, ¿eh? Poquito a poco sí que se vuelve un poquito más flojo, pero esa parte atalcada junto al aroma curioso que os estaba comentando permanece. Pero sí es verdad que con el tiempo nos vamos a ir hacia lo que son esas notas amaderadas, una madera muy presente en el perfume, muy importante en el perfume, la cual viene impregnada de resinas. Es que el ámbar parece aquí como si estuviera derretido, impregnado completamente en el árbol, o si fuera precisamente la madera que está rezumando resina, con esa sensación del iris en la madera. Y aunque pasa el tiempo, sube la sensación de las maderas, baja un poquito la sensación atalcada, el perfume mantiene bastante bien, diríamos casi lo que es la estructura del perfume, casi en un conjunto. Una ligera evolución, pero diríamos que la mantiene. Eso está bien porque creo que si en el inicio te gusta esa primera sensación, poder llevarla casi al final del perfume está fenomenal. Lógicamente, al fondo del perfume, sobre todo, vamos a tener una sensación amaderada las últimas horas, y eso sí que se permanece o que perdura muy bien en la piel, son esa sensación de maderas. Sensaciones. Creo que es un perfume tremendo. Es un perfume súper elegante. Para mí es un perfume muy de ocasiones especiales, aunque yo creo que quien lo tenga buscará esos momentos especiales para utilizarlo. Es un señor perfume el cual cuando hueles dices, qué calidad de aromas. Y es del tipo de perfume que yo invitaría a primera instancia a no ponéroslo y salir corriendo, sino poneros unos sprays, sentaros y empezar a degustar los aromas, esa evolución, porque tiene mucho que decir. Es un aroma, como os digo, que da una sensación elegante, muy de señor bien puesto, porque huele tremendamente rico. Sí es verdad que comentándolo con mi pareja no nos parece un perfume no es un perfume juvenil, no es un perfume de niño, no es un perfume de chándal. Esto ya tiene su clase, su madurez. Por supuesto, la madurez de cada hombre va en su propia disposición. Y bueno, pequeñas puntualizaciones. ¿Es un perfume unisex? No, aunque yo he disfrutado probándolo, he disfrutado mucho llevándolo puesto. Desde luego tiene unas tonalidades que hace que sea un perfume masculino al primer olfato. Época del año, vendría muy bien en otoño, invierno, aunque sí es verdad que lo pondríamos en ocasiones. Creo que aunque sea verano, aunque sea primavera, cualquier época del año, no lo veo especialmente versátil. No es un perfume de sport, lo vais a ver quienes lo probéis, pero dentro de ello creo que, aparte de la época del año, creo que es un perfume para buscarle ocasiones, para lucirlo en un contexto más elegante.
Y luego, edades. Ya os he dicho, como os he dicho, el aroma es de hombre. Es de hombre, no es de niño. Este perfume ya tiene como una madurez, que puedes tener 20 y algo años y sentirte maduro emocionalmente y que el perfume te quede fabulosamente bien. Por lo cual, por supuesto, y como siempre, va a ser cuestión de probarlo y ver cómo te sienta. Por supuesto, esto en general, en esta parte, es sobre todo opinión personal y mi forma de visualizarlo, ¿de acuerdo? Por supuesto, cuando lo probéis, por favor, contadnos qué os parece este perfume, qué sensaciones os da, cómo os sentís con él, que me encantará descubrirlo también porque vuestra opinión es muy importante. Amores, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.